Recopilación y análisis de datos. Los métodos de recopilación y análisis de datos son utilizados para recopilar, valorar y evaluar datos e información con el fin de obtener una comprensión más profunda de una situación. Los resultados del análisis de datos pueden organizarse y presentarse como uno de los artefactos de datos e información visuales. Los métodos para la recopilación y el análisis de datos, junto con los artefactos descritos en datos e información visuales, se utilizan a menudo para informar las decisiones. Como ejemplos de métodos de recopilación y análisis de datos, tenemos a análisis de alternativas, análisis de supuestos y restricciones, estudios comparativos, métodos de análisis de justificación del negocio, hoja de verificación, costo de la calidad, análisis mediante árbol de decisiones, análisis del valor ganado. También tenemos a valor monetario esperado, EMB, pronóstico, diagrama de influencias, evaluación del ciclo de vida, análisis de hacer o comprar, matriz de probabilidad e impacto, análisis de procesos, análisis de regresión. También tenemos a análisis de reserva, análisis de causa raíz, análisis de sensibilidad, simulación, análisis de interesados, análisis FODA, análisis de tendencias, mapeo del flujo de valor, análisis de variación y el análisis de escenarios. ¿Qué pasa si? El análisis de alternativas es utilizado para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar las opciones o enfoques a utilizar para llevar a cabo el trabajo del proyecto. El análisis de supuestos y restricciones es una forma de análisis que asegura que los supuestos y las restricciones sean integrados en los planes y documentos del proyecto y que haya coherencia entre ellos. Para este método hay que tener en cuenta que un supuesto es un factor que se considera verdadero, real o cierto, sin prueba ni demostración, y una restricción es un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto, programa, portafolio o proceso. Los estudios comparativos son la comparación de prácticas, procesos y productos reales o planificados con los de organizaciones comparables, lo cual permite identificar las mejores prácticas, generar ideas para mejorar, proporcionar una base para medir el desempeño. Los métodos de análisis de justificación del negocio se asocian con la autorización o justificación de un proyecto o de una decisión, tales como el plazo de recuperación, la tasa interna de retorno, IRR, el retorno de la inversión, ROI, el valor actual neto, NPV, y el análisis costo-beneficio. El plazo de recuperación es el tiempo necesario para recuperar una inversión, generalmente expresado en meses o años. La tasa interna de retorno, IRR, es el rendimiento anual proyectado de una inversión en un proyecto, incorporando los costos iniciales y continuos en una tasa de crecimiento porcentual estimada que se espera que tenga un proyecto determinado. El retorno de la inversión, ROI, es el porcentaje de retorno de una inversión inicial calculado, tomando el promedio proyectado de todos los beneficios netos y dividiéndolos por el costo inicial. El valor actual neto, NPV, es el valor futuro de los beneficios previstos, expresado en el valor que esos beneficios tienen en el momento de la inversión. El NPV toma en cuenta los costos y beneficios actuales y futuros y la inflación. El análisis costo-beneficio es una herramienta de análisis financiero utilizada para determinar los beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus costos. Una hoja de verificación es una hoja de anotaciones que puede utilizarse como lista de control cuando se recopilan datos,
pudiendo utilizarse para crear histogramas y matrices. El costo de la calidad incluye todos los costos en los que se ha incurrido durante la vida del producto para prevenir la no conformidad con los requisitos, evaluar la conformidad del producto o servicio con los requisitos, afrontar el incumplimiento de los requisitos. El análisis mediante árbol de decisiones es un método de diagramación y cálculo para evaluar las implicaciones de una cadena de opciones múltiples en presencia de incertidumbre. El análisis del valor ganado es un método de análisis que utiliza un conjunto de mediciones asociadas con el alcance, cronograma y costo, para determinar el desempeño del costo y del cronograma de un proyecto. El valor monetario esperado es el valor estimado de un resultado expresado en términos monetarios. Se usa para cuantificar el valor de la incertidumbre como un riesgo o comparar el valor de alternativas que no son necesariamente equivalentes. Un pronóstico es una estimación o predicción de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basada en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. El diagrama de influencias es una representación gráfica de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados. La evaluación del ciclo de vida es una herramienta utilizada para evaluar el impacto ambiental total de un producto, proceso o sistema, que incluye todos los aspectos de la producción de un entregable, desde el origen de los materiales utilizados en el entregable hasta su distribución y eliminación final. El análisis de hacer o comprar es el proceso de recopilar y organizar datos acerca de los requisitos del producto y analizarlos frente a las alternativas disponibles, incluida la compra versus la fabricación interna del producto. La matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. El análisis de procesos es una revisión sistemática de los pasos y procedimientos para realizar una actividad. El análisis de regresión es una técnica analítica en la que una serie de variables de entrada son examinadas en relación a sus correspondientes resultados de salida, a fin de desarrollar una relación matemática o estadística. El análisis de reserva es una técnica analítica utilizada para evaluar la cantidad de riesgo del proyecto y la cantidad de reserva de cronograma y de presupuesto, para determinar si la reserva es suficiente para el riesgo restante. El análisis de causa raíz es una técnica analítica utilizada para determinar la causa subyacente básica para una variación, un defecto o un riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a una causa raíz. El análisis de sensibilidad es una técnica analítica utilizada para determinar qué riesgos individuales del proyecto u otras fuentes de incertidumbre tienen el mayor impacto posible sobre los resultados del proyecto. La simulación es una técnica analítica que utiliza modelos para mostrar el efecto combinado de las incertidumbres para evaluar su posible impacto en los objetivos. Un ejemplo de este método es la simulación Monte Carlo. El análisis de interesados implica recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa acerca de los interesados a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. El análisis FODA evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una organización, proyecto u opción.
El análisis de tendencias utiliza modelos matemáticos para pronosticar resultados futuros basados en resultados históricos. El mapeo del flujo de valor es un método empresarial Lean utilizado para documentar, analizar y mejorar el flujo de información o materiales necesarios con el fin de producir un producto o servicio para un cliente. El análisis de variación es utilizado para determinar la causa y el grado de diferencia entre la línea base y el desempeño real. El análisis de escenario, ¿qué pasa si? Es una técnica analítica que evalúa escenarios a fin de predecir su efecto sobre los objetivos del proyecto. Fin del video.